It's okay. Now I'm going to share and get the correct window. And here we go. And we're off. Okay. Welcome. Hello, everyone. I'm sorry for the slow start, but I appreciate all of you coming. My name is Pamela Clark. I'm the Advanced Academics Coach here at Campbell, and I'll be teaching now for 34 years, and 20 of them have been right here in Arlington, working to help identify students who might need more challenges and extensions more often in the classroom, and also helping find resources and modeling so teachers can support students when I'm not in the classroom. If you end up having a personal question that I don't address in the presentation, feel free to scan the QR code and type those questions in so I can get back to you about any questions you may have. And this QR code will come up at the end as well. What I hope to accomplish tonight is to explain what I, as an AAC, do at Campbell and during PLCs. I want to give you a snapshot of the types of things I do so that you have an overview of what's happening in advanced academics at Campbell, and give you a brief overview of the ID process. However, there will be a meeting in January that will be specifically about the identification process for gifted. So first, let me talk about PLCs, professional learning communities. In our meetings, we're asked to focus on these 4 questions, but the 4th one is the one, obviously, that I would be most concerned with and try to address as we meet in those meetings, as well as individually with teachers, since my role is now actually one of a coach. In case you hadn't heard, I am mostly here to support the teachers to help them become better teachers of students who need additional challenges. So as a coach, I also work with other coaches from other elementary schools who work with advanced academics. And in the county, at our monthly meetings, we create and scan and upload resources to a Canvas course that teachers have access to. And so this is helpful for them so that they have access to resources and can look for them and find them. Ms. Romero, are you able to communicate now? Uh-oh, but I can't hear you. Oh, you know what? Let me try one more thing. I think I can include sound, and maybe I haven't done that. So before sharing my screen again, include sound. Maybe that works. Okay. Okay, now can you hear me now? Now I can hear you. Yes. Terrific. So I'm going to just have you just kind of parrot me. Okay, so after I say something, if you wouldn't mind repeating it back, is that okay? Yeah. Or do you want me to translate simultaneously, or do you want to wait and then I translate? I didn't know that you could. How could you do that if I'm speaking? Okay, yes, it's a little bit interference. Yeah. Okay, let's do Okay. it that way. Okay. So what I was just saying is that as a coach, I work with other coaches from other elementary schools in the county to create, scan, and upload resources to a Canvas course that teachers have access to. Entonces, lo que yo estaba diciendo era que nosotros somos un equipo que trabajamos creando equipos en Canvas, que es una herramienta que trabajan todos los profesores de acá. And in the PLCs, and when I go into classrooms, I'm focused on the best strategies to reach gifted students. Entonces, cuando yo voy a los salones, yo trato de usar las mejores estrategias para enseñarle a los estudiantes. I also share critical and creative thinking strategies. También yo les enseño herramientas de pensamientos. And I look at data to document progress in students. Y también yo analizo la data y llevo un registro de su progreso.
And I also share characteristics of gifted students with teachers, so they have a better idea and can understand their advanced students, and I lead the screening meeting at the ID process at Campbell. Entonces, nosotros también compartimos todas las características de los niveles con los otros profesores para que ellos sepan en qué nivel avanzado está cada estudiante y también al final nosotros compartimos las evaluaciones. As the advanced academics coach, I also advocate for underserved populations who in the past might not have been recognized for their talents. Y también en la parte académica yo represento a las personas que no han sido representadas tal vez en el pasado, no habían sido reconocidos en un tipo de programa. I will be posting this PowerPoint or Google Slides on the Campbell website, and all of these are links to different articles about these different types of students. Entonces yo voy a compartir con ustedes esta presentación que están viendo acá y cada uno de estos son links que ustedes los van a llevar a más información, entonces no duden en visitarlos. This information is put out by the National Association for Gifted Children. Esta información es regalada por la Asociación Nacional de los Niños Excelentes. And you'll notice that in our logo, it mentions that we support the Young Scholars Program in Arlington. Entonces ustedes ven que acá en este logo dice que nosotros también hacemos parte de soportar a todos los jóvenes acá en Arlington. So some of our students, while they may not be identified as gifted, are showing characteristics that require increased access to challenging curriculum, advocacy so they achieve their potential, and affirmations to keep them striving to their goals. Entonces, de pronto tal vez algunos niños no son declarados como con regalos, pero entonces sí hay algunos niños que se les da igual todo este tipo de estrategias para ayudarlos a alcanzar sus metas. During the second part of my presentation, I'm going to share how advanced academics looks at Campbell. En la segunda parte yo les voy a mostrar cómo la parte académica funciona en Campbell. So many parents ask how this collaboration with the cluster teacher happens, or what it looks like. So here are a few ways that collaboration happens. And in my role, I do a lot of collaboration as well as coaching. Entonces, algunos papás tienen muchas preguntas acerca de cómo se hace la colaboración. Entonces, aquí en esta lista hay muchos profesores que participan y también yo hago mucha participación y también les enseño a los niños como parte de un coaching. So I teach alongside classroom teachers. I work in small groups. I co-plan with the classroom teacher. I work on flexible grouping, so I group based on the data and what different groups of kids need, and I support special activities. Entonces, mi trabajo es que trabajo con los profesores directamente haciendo lecciones, pero también trabajo en pequeños grupos, también hacemos planeamiento con los profesores, también hacemos algo que se llama un planeamiento flexible para que los niños crezcan de acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiante. In kindergarten and first grade, I work more with teachers to share resources as needed. However, at times I go into the classroom to model a lesson and get to know the students at Campbell and see the interesting ways they're thinking. Entonces, para kindergarten y primer grado, yo normalmente lo que hago es compartir todo el planeamiento, pero yo sí participo en todas las actividades para aprender y tener información de todo lo que ellos están interesados. For instance, at times I model lessons to encourage critical and creative thinking, like this rhyming lesson about the hungry thing. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros exploramos el pensamiento creativo. Esta fue una actividad que hicimos acerca de las rimas. And the students thought of nonsense words that rhyme with a favorite food to add a page to a class book.
Entonces, en esta actividad, los estudiantes escogieron palabras que no tuvieran significado y luego escogieron la comida que más les gustaba y con estas dos ideas crearon un libro para la clase. So, but sorry. Many of the creative Campbell teachers infuse it into their lessons and expeditions. Entonces, muchos de los profesores también les gusta explorar y ir en expediciones. For instance, during the first grade expedition this year, the students already wrote thank you letters to a specific body part after learning about how they all work and what they do to keep us healthy. Entonces, en la expedición o la salida que vamos a hacer, los estudiantes ya escribieron unas cartas agradeciendo por lo que ellos aprendieron y porque cada una de estas partes sirven de una manera. Another way that we support the younger students and the older students is by fostering a growth mindset. Otra manera que nosotros hacemos para apoyar a los estudiantes pequeños y grandes es con un pensamiento abierto y de crecimiento. We want them to know that they can grow their brains here at Campbell by setting goals, putting forth effort, and trying even when it gets hard for them. Entonces nosotros queremos que ellos sepan que aquí en campus es un lugar donde les enseñamos acerca de su cerebro y cómo hacer que crezca, quitar los miedos y que al menos ellos traten para comenzar a ver un crecimiento. Many advanced students feel embarrassed or upset if they get something incorrect. Algunos estudiantes que están en niveles muy altos se frustran cuando tienen un error. But now is the time to let them know that making mistakes opens an opportunity for them to learn something that they didn't know or understand before. Entonces, es importante que ustedes les recuerden y que todos les enseñemos que tener un error es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Right. We want them to embrace that idea and focus on putting forth effort and not trying to put on a show about what they already know. Entonces, nosotros lo que queremos es que ellos pongan un poco más de esfuerzo y no de que ellos muestren todo lo que ellos ya saben. We ask that you please praise them at home for how hard they work on something instead of on how smart they are. Entonces, nosotros queremos que ustedes, por favor, los premien a ellos cuando ellos completen algo, no premiar cuando ellos sean inteligentes, más que todo es cuando cumplan ciertas tareas. They may be smart, but even smart people don't know everything. And if they don't open themselves up to learning and persevering when things are hard, they won't learn and succeed nearly as much as they could if they took on challenging opportunities and understood that when teachers point out mistakes, we're merely trying to help them grow as learners. Entonces, nosotros lo que queremos que ustedes les enseñen también es que cuando uno le dice a una persona que es muy inteligente, no deja espacio para los errores. Saber que de los errores aprendemos y que hayan cosas que sean difíciles, dejan un espacio al crecimiento. Nosotros como profesores aquí en campus también corregimos los errores y eso es una oportunidad de aprendizaje. So things like picture books or the magical yet, which just means that instead of saying, I can't do that, they say, I can't do that yet. These read alouds help them see kids trying hard things, and hopes and dreams help them identify areas they want to improve. Entonces, pinturas como estas o dibujos como estas son importantes para guiarlos y redirigir el pensamiento. En vez de decir no puedo hacer esto, decir no puedo hacer esto todavía. Y esto hará que se crezca haya una oportunidad de crecimiento y también identificar en qué áreas pueden mejorar o enfocarse. Now, more of my time and energy is focused on second through fifth grade, where I collaborate more with teachers, help them
implement advanced curriculum resources, and critical and creative thinking tools. Entonces, mi trabajo especialmente es de segundo a quinto y lo que yo hago es implementar un currículo ya un poco más avanzado y usar la creatividad en este tipo de currículo. I also support differentiation so that they can focus on all of the needs in the classroom and keep an eye out for students whose characteristics indicate they need challenge, even though we might not have previously thought about them because of other factors standing in their way. Entonces, yo también ayudo a los profesores cuando ellos están en un salón regular. Yo me enfoco con los chicos que tienen de pronto alguna dificultad o algún carácter que nosotros queramos trabajar. Tampoco nosotros no desconsideramos otros chicos y para que el profesor se pueda concentrar dando su lección. There are many critical and creative thinking resources that I use in the classroom so a teacher can become familiar with them and then they can use them in other ways. One that I use is FFOE, Fluency, Flexibility, Originality, and Elaboration. Entonces, yo uso mucho de mis currículos con creatividad. Uno de ellos que yo uso y siempre los comparto con los profesores para que ellos estén familiares con estos y los puedan usar es este fluencia, flexibilidad, originalidad y elaboración. The M-cubed advanced math units and activities are excellent resources to be used with all students. However, the opportunities presented allow students to become more engaged in their learning through games and activities that are meaningful and interesting. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama M al cubo y este se trata de enseñar matemáticas de una manera divertida, con juegos y enseñanzas donde los chicos hagan parte y se puedan aprender de una manera más fácil. One fifth grade group is right now working on the probability unit during turtle time, and I'm coaching their teacher on how to implement it successfully. Entonces, por ejemplo, en el grado quinto, ellos están aprendiendo acerca de la probabilidad. Entonces, yo le estoy dando unas lecciones a la profesora para que pueda implementarlas, para que ellos puedan aprender este tema exitosamente. SEMAR is another favorite of mine to implement with teachers. Entonces, existe este que se llama SEMR y también es muy bueno para que los profesores lo implementen. So the bookmarks and conferencing allow teachers to see what students are thinking and answer higher level questions instead of just simply saying what happened or who is the character. Students are thinking about higher level questions. Entonces, este programa, por ejemplo, lo que hace es un entrenamiento acerca de los libros y entrenar también un pensamiento más adelantado, por ejemplo, con preguntas. Ya las preguntas a los libros no es cuál era el carácter o cuál era el tema del libro, sino preguntas de un nivel mucho más avanzado y más elaboradas. The questions are much more engaging, like which character would you most like to be friends with and why? Entonces, las preguntas, un ejemplo de ellas sería como este. ¿Cuál de los caracteres de la historia podría ser un amigo tuyo y por qué? Or what is the most important change that happened in the book? O también podríamos preguntar cuál es el cambio más importante que había en ese libro. Or if you made a movie of the book, which parts do you think you would leave out? Entonces, también podríamos hacer una pregunta, si usted hiciera una película de este libro, ¿qué partes le gustaría dejar por fuera? All of these questions reinforce the important reading strategies that great readers possess. Todas estas preguntas desarrollan habilidades que un buen lector posee. Another way I love to support teachers is connecting to their content in creative ways. Otra manera de conectarme con los profesores es crear contenido de una manera creativa y en diferentes versiones. Here you can see students creating a shelter for a mouse using 3 different types of natural resources that different American Indians groups use.
Entonces aquí en esta foto ustedes lo que ven es que los estudiantes estaban tratando de crear una casa para un pequeño ratón y estos fueron hechos con 3 materiales. Estos 3 materiales son recursos naturales que los indígenas usaron en el pasado. Then they discuss the challenges of each process and the things that help them be successful, like sharing resources or not giving up. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta unidad, hablamos de la parte que más se les dificultaba, cómo trabajaron en equipo y buscaron ayuda y cómo compartieron su conocimiento para solucionar el problema. Integrating creativity into math also helps the students stay more engaged while extending their thinking about whatever they're learning. Entonces, también nos gusta conectar con matemáticas las lecciones y eso les ayuda a extender su entendimiento. Here, the students were learning about place value and how to group ones, tens, and hundreds to find the value of a number. Entonces acá los estudiantes estaban moviendo las fichas a todos los lugares y estaban trabajando del 10 y agrupando también hasta 100. We also use games where strategies are required and have them to create their own problems after learning about certain strategies and apply their learning to real world problem solving, like planning a trip and learning about elapsed time. Entonces nosotros aquí usamos juegos y ayudamos a los estudiantes a conectar ideas para solucionar problemas. Por ejemplo, problemas de la vida real, como planear un viaje. Turtle Time at Campbell provides these are some choice boards that I created to support students in their learning, and it gives them choice to extend their thinking about a topic. Entonces, estas son unas hojas que yo creé y estas hojas están creadas para que los estudiantes puedan extender el conocimiento de un tema en específico o una unidad. Now, Turtle Time is at Campbell provides an excellent opportunity for our teachers to use flexible grouping to meet the needs of different students. Entonces, este que llamamos la tortuga del tiempo es una oportunidad para los estudiantes para estar con otros estudiantes y poder trabajar en diferentes proyectos o actividades en estudios avanzados. Since some students need that time to pursue more challenging work, they're grouped in those groups to experience different experience based on data collected at the school. Entonces, cada uno de los estudiantes puede tener diferentes experiencias dependiendo de la información que se haya recolectado o que la escuela haya recolectado, dependiendo de cada estudiante. This year, our principal hired a part-time teacher to support me in that effort. Entonces, para esta tarea ha sido contratada una persona de medio tiempo. Miss Shadle now takes groups of third, fourth, and fifth graders during that time to work on things like projects, author studies, advanced units, and research. Entonces, la señorita Chiro trabaja con chicos y los saca del salón 3, 4 y 5 y trabajan en proyectos, estudios avanzados y también trabajan una parte de research. For instance, some fourth and fifth graders have begun researching a type of technology which they will decide how to change and improve in the future. Entonces, ella ha desarrollado un proyecto donde los estudiantes han investigado acerca de la tecnología que pueden usar en un futuro. My favorite thing about Campbell, and one of the reasons I chose to work here, is because of the EL education program. Entonces, mi trabajo acá en Campbell, especialmente porque trabajo acá, es este programa, que es el de líderes. It values having students become leaders of their own learning. Entonces, lo que hace este programa es que los estudiantes son sus propios líderes en el proceso de aprendizaje. This means that on some projects, they take the lead, sharing their skills, researching to solve problems, and working to make the world a better place.
Entonces, esto significa que los estudiantes por sí mismos comparten todas sus habilidades, resuelven los problemas por sí solos y hacen de que este mundo sea un poco mejor. These opportunities increase as the students progress through the grade levels. Entonces, estas oportunidades se incrementan cuando los estudiantes van subiendo de nivel. On the left, you'll see fifth graders leading our community book club. En la izquierda ustedes ven que están nuestros estudiantes en el club de libros. This year's title, A Duet for Home, will also be led by some of our fifth graders. Y este libro titulado La deuda para casa está siendo trabajado por los estudiantes del grado quinto en este momento. Another opportunity is the ability to participate in the school's math dice tournament. Otra oportunidad que hay es para que los estudiantes participen en los días de matemáticas. Or they can help pre-K and kindergarten students learn about numbers by playing Zero the Hero. Y también ellos pueden enseñarles a los estudiantes de pre-kinder y kindergarten los números jugando un juego que se llama Del cero a ser héroe. They can also get excited about science so that they can prepare to participate in the school science bowl. Y también ellos pueden participar en el tablero de la ciencia y traer un proyecto. And they'll write wonderful poetry after being led by an expert, Mr. Reggie, and even competing in a poetry slam. Entonces, también ellos pueden participar haciendo poesía y aquí hay una persona experta que ha participado en batallas de poesía y es el que lidera estas clases. Odyssey of the Mind is another opportunity at Campbell where they can take the lead on problem solving with their teams after school. However, this is led by parent volunteers who commit to teaching creativity and helping all the students through the creative process to create their own solution to a problem. Entonces, este programa que se llama La mente de Odyssey, lo que trata es de enseñar habilidades de resolver problemas. Este programa es liderado por padres voluntarios. But best of all, expeditions allow all of our students to be leaders. Entonces, lo mejor de todo es que las expediciones ayudan a todos los estudiantes del programa a ser líderes. They see the value of not just mastery of knowledge and skills, Entonces, ellos ven calidad no solamente en aprender y a desarrollar una habilidad, but they also value character, and we want them to create high quality work. entonces ellos también crean un carácter de valor y también a crear trabajo de calidad. We want students to care about the work that they produce. We want it to show thought, complexity, and we want it to be beautiful too. Entonces nosotros queremos que a los estudiantes les importe el trabajo que ellos presentan, queremos que sea de un nivel avanzado, que tenga creatividad. These are some of the ways that I communicate with the parents of gifted students. Entonces, eso es algunas de las maneras como yo me comunico con los papás de los niños en el programa. So if a student is labeled as gifted, they get a quarterly differentiation form, which tells the parents some of the different ways that teachers have been addressing their students' needs through content and activities. Entonces, cuando un niño es identificado como especial, le vamos a dar actividades diferentes y también formas para los papás, de acuerdo a sus necesidades. This is a supplement to the report card, but it doesn't show progress. Y entonces es parecido a como si fuera una entrega de calificaciones, pero este no muestra un progreso.
You might find that your child's progress in the MAP testing, MAP, math, it's the MAP testing that we do every year, may not show a lot of growth, but it's because we go deeper into the subjects instead of always going to accelerate the curriculum. Entonces, ustedes algunas veces pueden ver los resultados de un examen que se llama el mapping, que es el que hacemos una vez al año. Tal vez ustedes no vean unos resultados grandes o unos grandes avances, pero esto es porque al principio nosotros lo que hacemos es ir bien hondo en cada uno de los temas, más que avanzar rápidamente o tener grandes progresos. The other ways that I communicate are through parent information sessions like this one and one in January, and conferences, usually upon request, but I also randomly come to lots of different ones. And I also communicate through collaboration with the classroom teacher. Entonces, aquí hay otras maneras que yo me comunico con ustedes y serían estas sesiones como esta que estamos teniendo ahora y vamos a tener otra en enero. También nosotros tenemos algunas conferencias. También usted puede requerir tener una reunión conmigo, pero necesita mandarme un email o una invitación para poder tener esta conferencia. Y también yo hago colaboraciones y me pueden encontrar en el Parent Square. And yes, so all of those different ways. Sometimes I post information on the website that you can find under Advanced Academics. Algunas veces yo también pongo información a través de la página web, si usted lo desea buscar, se llama Educación Avanzada. Este es un sitio web. Well, I'm not going to talk a lot about the identification process because I will have another meeting in January, and I will set a date soon so that you can put that on your calendar. Entonces, yo no voy a hablar mucho de esto porque como les comentaba, va a venir en enero otro meeting que va a explicar cómo se identifican los estudiantes en este programa. But I do want you to know that we do screen students throughout the year through tests that we give, conferences, portfolios, and activities they do in class. And that referral can be made by teachers, community, or student leaders, and usually students more like in the middle or high school level. Entonces, lo que sí quiero que ustedes sepan es que el proceso de identificación, lo que hacemos es una evaluación donde se tiene en cuenta todos los tests que ellos han tomado, los portafolios, todas las actividades y las conferencias que se han tenido. Algunas de las referencias pueden hacer por parte de la comunidad, profesores, incluso hasta los compañeros, pero en niveles más altos. All right, and this is the screening timeline that we use throughout the year. So let's take a look at that. Go ahead. Entonces, este es el horario que nosotros manejamos para el proceso de evaluación durante el año. Entonces, vamos a verlo. So as you can see, we have our fall and winter parent information sessions. Entonces, como lo están viendo acá, nosotros tenemos el invierno y el fall de esta conferencia, que es la que estamos teniendo ahorita. And in November, we do something called universal screeners. That means everybody at a certain grade level takes a certain test. So the Naglieri is given in first grade on November 7th, and the cognitive abilities test is given to all second graders in November 19th, 20th, or 21st. Entonces, en noviembre nosotros hacemos unas evaluaciones que son unas evaluaciones universales y estas se hacen así. Primero, los de primer grado lo presentan en noviembre 7 y los de segundo grado lo presentan en noviembre 19, 20 y 21. We try to communicate with parents throughout the year. Nosotros tratamos de comunicarnos con todos los papás durante el año. And send work home.
Y también enviar trabajo a casa. And then in February, we communicate to the staff about the identification process. Y entonces en febrero nosotros ya comenzamos a hablar del proceso de identificación. That's usually when teacher referrals happen. Esto usualmente es cuando un profesor hace un referido para el estudiante como educación especial. And then between February and May, we collect work samples, we fill out paperwork called a gifted behavior commentary, and we get ready for the identification meeting. Entonces, en febrero nosotros buscamos todos los comentarios de los profesores y también recolectamos toda la información y luego también recolectamos algo que se llama la encuesta del comportamiento y también This el is also trabajo de los ejemplos de todo el trabajo. This is also the time that we collect all of the testing data, send parent information forms and letters to parents so that they can give permission to put the child through the process. Entonces, también en este mes, en estos meses de febrero a mayo, lo que se hace es colectar toda la data o la información que se ha recogido para ver si el estudiante aplica y luego mandamos a casa unas formas que necesitamos para ser autorizadas para comenzar con el proceso de la identificación y poner al estudiante dentro del programa. As a result of the November testing in first and second grade, some students will automatically be put through the referral process. Entonces, como nosotros vimos en noviembre que se hacen unas evaluaciones para los estudiantes de grado primero y segundo, ahí termina en mayo y junio, sería donde se hace una referencia automática para el programa. And then in May, usually in May, we do our identification meetings where we meet with an administrator. I meet with an administrator and the teachers that are involved, and we look at all the data to make our decisions about who will be identified for gifted services. Entonces, exactamente en mayo es cuando se toma la decisión de qué niños son identificados en el programa de educación especial. Entonces, yo me reúno con los administradores, los profesores y tenemos toda la información o la data que recogimos y ahí se toma la decisión de qué estudiante está apto para entrar al programa. And then right after the meetings, we send out letters to parents to let them know the results of the meeting. Y después de que nosotros tenemos esa reunión, nosotros hacemos cartas para los papás, dejándoles saber nuestras decisiones de esa reunión. If the child is identified for gifted service, then there is a permission form to be sent back. Entonces, si el niño es identificado como un estudiante que necesita soporte de educación especial, vamos a enviar un permiso y unas formas que necesita usted retornar. But in this day and age, those forms are digital, so you'll submit them online. Pero entonces, como ahora en este programa todas las formas son digitales, entonces usted las subiría de una manera electrónica, online. If you disagree with the decision, you can appeal the result. And the first meeting would be with the principal, and the second would be a county-wide meeting if we don't come to agreement. Entonces, si usted no está de acuerdo con la evaluación o la decisión de poner a su hijo en el programa de educación especial, usted tiene el derecho de negarse a recibir los servicios, pero primero tendría que pasar por una reunión con el principal o el encargado director de la escuela y luego usted tendría una reunión ya con el nivel gubernamental. If you want any more information on gifted students, you can look on any of these websites for more information. Entonces, si usted desea más información acerca de la educación especial, aquí estamos compartiendo algunos recursos. Usted puede entrar acá a encontrar información.
And you can also reach me in these various ways. Y usted también me puede contactar aquí en estos diferentes formatos. My supervisor's email and phone number are below. Entonces, toda la información que usted ve en la parte de abajo es la información de mis supervisores y jefes. Her name is Cheryl McCullough. Y el nombre de ella es Cherry McKella. On this slide, there is a video, but I'm not going to play it for you. This video It will be up on the website if you care to watch it. It really talks about APS's, Arlington's vision for gifted, and you can see how my way is in line with what Arlington is doing. Entonces, aquí yo tenía un video preparado, pero si ustedes desean lo pueden ver en la presentación o acá con el código lo pueden ver. Es como el estado de Arlington está trabajando con la educación especial y qué están haciendo en este momento con la educación. Yeah, so if you have more questions, you can scan the QR code at this time and feel free to send them to me and then I will contact you to answer them. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor, este código de barras que en este momento se despliega en la pantalla, usted puede tomarle una foto, irse al link que está acá y con mucho gusto le responderemos todas sus preguntas. I want to thank everyone for coming tonight. And I don't know if you can unmute yourself and ask questions, but if there are some questions to benefit everyone, I'm willing to answer those right now. Entonces, yo estoy muy feliz de que ustedes hayan participado en esta conferencia. Gracias por venir. Y si usted tiene una pregunta, por favor, hágala en este momento. Usted puede utilizar el micrófono y con muchísimo gusto le responderemos. If you have a question, feel free to unmute and ask it if it's something that pertains to everyone. Entonces, si usted tiene una pregunta y cree que le puede ayudar a usted o alguno del grupo, por favor, active su micrófono y haga la pregunta. Okay, if there's nothing for the good of the group, then you are free to contact me using the QR code or my email or Parent Square. I'd be glad to answer questions later. I wanted to thank everyone for coming tonight. And I wanted to especially thank Ms. Romero for translating for us tonight, because we will be posting the video up on the website for parents to access later. And this will be very helpful to our whole community. And I very much appreciate it. Thank you, Ms. Romero. You're welcome. Entonces, si ustedes no tienen ninguna otra pregunta, acá les voy a dejar, ustedes tienen cómo contactarme mediante el código, el email que les dejamos también, y también estoy disponible en Parent Square. Y me pueden enviar un email si ustedes desean que les conteste cualquier pregunta. Y yo quería decirles gracias a todos por venir y gracias por la traducción. Recuerde que esto va a estar en nuestro sitio web y va a estar en español por si lo necesitan. Thank you very much, and everyone have a wonderful evening. Bye-bye. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Bye bye. Thank you. Bye, thank you.